Sean bienvenidos a la lección número 10 de mantenimiento. El día de hoy vamos a ver lo que es el disco duro, una herramienta súper importante. El disco duro o HDD, como se le conoce, es por las siglas que dicen Hard Disk Drive. Hard Disk Drive o unidad de disco duro es el lugar donde nosotros almacenamos de forma permanente. Aquí es importante aclarar algo. ¿Qué es permanente? Bueno, pues muy sencillo. Cuando ustedes van a trabajar, la memoria RAM que ya habíamos mencionado en la clase pasada guarda solo temporalmente. La memoria, el disco duro no lo hace temporal, lo hace permanente. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, por eso es súper importante que entiendan, el disco duro es el lugar donde ustedes van a guardar. Entonces, quiero que esa sea su primer diapositiva, que les digan qué es el disco duro, y que pongan una imagen de un disco duro. Aquí alcanzamos a ver a un disco duro con sus diferentes partes. Entonces, si ustedes van y lo checan, también lo pueden ver en otros lados. Se llamaban discos duros, se les dio el nombre de discos duros porque hace muchos años existían los discos flexibles y los discos duros. Entonces, para poder trabajar, nosotros teníamos esas dos opciones, disco duro y disco flexible. Entonces, los discos duros, como dice aquí, son de aluminio. Entonces, este elemento que es el cabezal es el que graba la información a través de un método magnético. Como el eje da vueltas, gira, hace que los platos giren y el cabezal se mueve izquierda a derecha y entonces pues ahí es como se graba. Ya después se manda la información a la tarjeta madre, a la memoria RAM, al procesador para poder trabajar. Entonces fíjense bien, cuando ustedes van a trabajar es súper importante entender esto porque al final del día es la parte básica. Cuando ustedes van a trabajar con un disco duro, al igual que otros elementos, los hay para PC o para laptop. Entonces tengan cuidado porque obviamente, por ejemplo, ahorita las All-in-One a veces tienen disco duro de PC o a veces tienen de laptop. Claro, las laptops siempre van a tener de laptop. Entonces ustedes van y buscan un disco duro, por ejemplo, aquí hay algunos que tienen diferentes precios, pero por ejemplo este dice para laptop. Luego se ve el tamaño, se ve la forma. Entonces, de hecho, los de laptop, hoy en día la mayoría, la gran mayoría, son de 2.5 pulgadas. Aquí dice 2.5. Podría haber algunos, claro, que fueran de 3.5, pero esos ya serían muy obsoletos también. Entonces, hoy en día, en realidad, la mayoría sí son de 2.5. Y luego se ve, ustedes pídanlo para laptop, es más que suficiente, ¿no? También puede ser para lo que son las cámaras de videovigilancia, como dice ahí. Bueno, cuando ustedes entienden la diferencia de tamaño, esa es la base, hay que entender cómo se conectan. Hay dos formas de conectar un disco duro. Entonces, en la tarjeta madre hay un puerto que se llama IDE, que es a donde se conectan los discos duros antiguos. Y hay unos puertos que se llaman SATA. Entonces, si les preguntan la interfaz, se refiere a cómo lo van a conectar, a través de IDE o a través de SATA. Entonces son las dos interfaces de conexión que existen. Para que ustedes puedan trabajar, ustedes van a tener que es diferente cuando es IDE. ¿Por qué? Por los conectores, que cuando es SATA. Entonces, si ustedes van a comprar un disco, hoy en día el 99% son SATA. De hecho, pues ya estaría de más decir que es SATA, pero lo dicen, SATA, SATA 3, en este caso que son una versión diferente, SATA 6. Entonces, hoy en día, básicamente todo es SATA, a menos que pues especifiquen ustedes claramente que es IDE. Entonces, esa es la diferencia entre IDE y SATA, repito, la forma en la que se conectan. ¿Qué tiene que ver además de la forma en la que se conectan? La velocidad de transferencia. Esta es la segunda diapositiva que quiero que tengan en su presentación. La velocidad de transferencia determina con qué rapidez se almacena o recupera la información entre el sistema operativo y el disco duro. Se mide en MB diagonal S, o sea megabytes sobre segundo. La tecnología SATA maneja 3 versiones dependiendo de. En este caso tenemos la velocidad máxima y ahorita la velocidad básica ya no existe. Eso era al principio cuando empezaron a aparecer, ahora todos están en la velocidad máxima. Si tienen un disco IDE de los viejitos, van a 133 megabytes sobre segundo. Si tienen un SATA, guardan a 1.5 GB sobre segundo.
Si tienen un SATA 2, van a 3 GB sobre segundo. Y si tienen un SATA 3, van a 6 GB sobre segundo. Por eso es que hace ratito que hacíamos referencia, uno de estos me decía que era SATA 3. Entonces, eso es importante. Cuando hablan de SATA, SATA 2 o SATA 3, están hablando de la velocidad. Algunos como este, por ejemplo, nada más, no, este es el SATA 6, miren. Ajá. Entonces, ustedes para poder trabajar, tienen el SATA 3, que es el SATA de 6 GB sobre segundo. ¿Vale? Entonces, esta es su segunda diapositiva, las velocidades. Viene algo muy básico, que sería las capacidades. Las capacidades son muy relativas y por eso es que no vamos a hacer una diapositiva de ello. ¿Por qué? Porque las capacidades van evolucionando. Hace 10 años las capacidades estaban en gigabytes. Había discos duros de 40, de 80, de 160 gigabytes. Eso era lo común en esos días. Quien tenía uno de 320 gigabytes era wow, lo mejor. Hoy en día los gigabytes ya básicamente lo menos que pueden encontrar es de 500. Ya todos estamos en terabytes. ¿Qué son los terabytes? Si lo ponemos así, un terabyte son 1000 gigabytes. 2 terabytes son 2000 gigabytes. O sea, sería un disco duro de 2000 gigabytes, imagínense. O de 3000. Entonces, quiero que vean que, por ejemplo, este, me dicen que es un disco duro de 3 terabytes. Este me dice que es un disco duro y me tiene que decir la capacidad en algún momento, 4 terabytes. Este es de 1 terabyte. Este es de... no alcanzo a ver. Pues no veo que diga de cuántos terabytes es. 6 terabytes, perdón, esta aparece hasta el final, al principio, perdón. Este es de 1 terabyte. Este es de 1 terabyte. Y entonces ya la mayoría son de 1 terabyte, de 2 terabytes. Ya los de megas, digo, todavía los hay, ya son menos comunes. Este, por ejemplo, es muy pequeñito, es de 320 gigabytes, pero vale súper baratísimo. 489, es para PC. Entonces, cuando ustedes van a comprar un disco duro, tienen que saber dos cosas. La interfaz, IDE o SATA. Si es SATA, pues tienen que saber SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Obviamente, entre más rápido sea el SATA, pues más rápido va a transferir la información. Entonces, eso es uno. Y la capacidad, que bueno, repito, entre más terabytes, pues es almacenable. Para poder conectar los discos, entonces tenemos las formas o interfaces. Tenemos el conector ID, esto es antiguísimo, hoy en día ya no se utiliza esto. En realidad este conector se utilizaba hasta hace, no sé, 5 o 10 años. Ahorita ya la gran mayoría son SATA, pero aquí podían conectar hasta 2 discos duros. Entonces, para poder trabajar, su disco duro tenía una entrada así. Ustedes le ponían en un lado el conector que se conectaba con la tarjeta madre y el otro conector con la fuente. Y aquí en medio podían seleccionar, todavía en esos tiempos, si fuera un disco duro maestro o esclavo. Antes aparecía esta configuración donde ustedes le ponían un elemento y le ponían que era maestro o esclavo. ¿Qué era maestro? El disco duro maestro es el que arranca con el sistema operativo. Si yo tengo 2 discos duros, uno es maestro, y otro es slave, es esclavo. El maestro es el que hace que prenda la computadora. Ese es el master. El esclavo es otro disco duro que yo pongo para que mi computadora tenga mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, a eso se refiere esta opción. ¿Vale? Bueno, tenemos entonces a continuación la forma en la que se coloca o se instala un disco duro. Ustedes llegan, por ejemplo, en una PC y pues van a estar fijos al gabinete. Lo único que hacen es ponerle los tornillos, que son básicamente 4. Ponen el bus de datos, en este caso, por ejemplo, tenemos ID, y le conectan la fuente. Y entonces ya funciona. En el caso del SATA, pues los puertos son diferentes. Entonces la diferencia entre un disco ID y uno SATA, recuerden, es la velocidad. El SATA es mucho más rápido para transferir información. Entonces, si ustedes van a conectar el SATA se conecta del disco a la tarjeta madre y la fuente se conecta al disco duro. Entonces tienen una forma específica. Eso es un disco duro SATA. Hoy en día, repito, ya todos son SATA básicamente, ¿no? Y entonces ustedes, pues bueno, realmente si quieren comprarse un disco duro, lo único que tendrían que hacer es pedirlo de acuerdo a, por ejemplo, quiero un disco duro SATA de 2 terabytes, SATA 2 de 2 terabytes.
Esto sí lo quiero en una diapositiva, por favor, con algunas imágenes. Entonces, ustedes pueden hacer eso, ¿no? Pueden decir, ¿sabes qué? Quiero un disco duro SATA 3 de 1 TB, o quiero un disco duro IDE de 500 GB. O lo pueden pedir hasta por la marca, ¿no? Quiero un disco duro Western Digital para laptop SATA 3 de 2 TB. Así, por ejemplo, si yo voy a la página de Western Digital, por ejemplo, pues tiene muchísimos discos para muchísimas opciones, para poder ponerlos en su computadora, para poder ponerlos en su laptop, para poder ponerlos en diferentes lugares. El de más capacidad que vende hoy es de 18 terabytes, de 1 y hasta 18 terabytes. Entonces, eso es ahí, pero por ejemplo, Kingston puede vender también algo parecido, que son las unidades de estado sólido, que ahorita vamos a mencionar. Entonces, los discos duros podrían ser Maxtor, Western Digital, Yomega, Seagate, Samsung, Toshiba. Yo no hace mucho compré uno para arreglar una laptop. Entonces, ese era de 500 gigas. Me costó básicamente 800 pesos. Y pues básicamente lo único que yo buscaba era que fuera para laptop. Entonces recuerden, si es para laptop, pues tienen que especificar que es para laptop. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando es para PC que cuando es para laptop. Son de diferentes tamaños. Entonces, aquí luego se ve la diferencia. Y ese es el detalle. Vamos a esperar que se cargue tantito, pero bueno. Espero que les haya quedado claro. Entonces, esto sí lo quiero en una diapositiva. ¿Cómo comprarían un disco duro? ¿Vale? Es importante que se den ese tiempo de analizar. Busquen páginas, vayan a Amazon, vayan a Google, vayan a Mercado Libre. O sea, hay muchas para que ustedes vean cómo comprar un disco duro. Les repito, hoy en día ya todos los discos duros básicamente son SATA. O sea, ustedes ya no tienen que andar sufriendo por IDE o SATA. Hace algunos años todavía era muy común que sufriéramos por IDE o SATA. Entonces ahorita ya lo que tenemos que checar es si es SATA 1, SATA 2 o SATA 3. Ahorita tendrían que buscar que sea SATA 3 porque son los más rápidos. Ok, vamos a continuar y viene la parte interesante. Esto también lo quiero en una diapositiva. Fallas comunes. ¿Cómo sabemos que un disco duro falla? Bueno, pues lo más común es que se descaiga. Las personas parece que negándolo van a hacer que su disco duro sirva, pero no. Cuando se cae su computadora, su laptop, los discos, recuerden que hace ratito mencionábamos lo de los platos, los cabezales y todo esto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen su disco duro, este disco duro tiene su cabezal y tiene sus platos. Si ustedes, por ejemplo, se les cae, esto se desalinea. Esto está alineado a micras, que son millonésimas partes de 1 milímetro. Entonces lo empieza a rayar, lo empieza a rayar, lo empieza a rayar. Voy a buscar por aquí un disco duro rayado, así le voy a poner exactamente para que ustedes vean cómo es que se desalinea. Entonces, su disco duro cuando se desalinea y se empieza a rayar, de hecho empieza a generar un zumbido. Entonces, puede rayar una sola línea, ahí se alcanza a ver, por ejemplo, voy a poner este que está muy exagerado. Eso es una exageración ya, pero pues así es como pasa. Y entonces aquí se alcanza a apreciar cómo toda la superficie ya fue dañada. De hecho, con cualquier cosita que se moviera, pues ya con eso va a dañar el disco duro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues muy fácil. Que ustedes, por ejemplo, para poder trabajar, van a tener que perderían la información y el disco duro ya no serviría. Pero también podría ser que el disco duro emita un zumbido. Entonces, recuerden que todo lo que se mueve se desgasta. Puede ser, por ejemplo, mi disco duro, el externo de mi laptop, de repente hace ese sonido y digo, bueno, pues ya sé que está haciendo un zumbido. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho tiempo. Entonces yo soy consciente de que en algún momento podría dejar de servir. Ustedes tendrían que tener respaldada su información importante en algún lugar. Se supone que su disco duro externo es para ello, pero si ustedes perciben que ya también está haciendo eso, pues igual respaldarlo en otra cosa. En su computadora, en su laptop, pues su disco duro también obviamente, si se daña ya no va a arrancar. Entonces eso es muy común, ¿no? Que se dañe y que ya prenda, pero ya no cargue el sistema operativo porque el sistema estaba ahí. Entonces esas son las fallas más comunes. Eso también lo quiero en una diapositiva y de preferencia, pues igual si pueden, pues van y pónganme una imagen, algo así como de un disco duro rayado o algo así. ¿Vale? Bueno, entonces para terminar con el disco duro, pues los discos duros también son cosas del pasado. A pesar de que nosotros pensamos que, bueno,
los discos duros hoy en día son pues lo normal, ¿no? Hoy en día lo normal se llama unidad de estado sólido. Esta es la siguiente diapositiva. Dice, uno de los principales objetivos de las nuevas tecnologías consiste en eliminar las partes mecánicas. Con la evolución de las tecnologías, los discos duros se han evolucionado a hacerse más rápidos y eficientes para almacenar. Aún así siguen presentando los mismos problemas en los componentes con movimiento, ya que toda parte mecánica que se mueve se desgasta. O sea, no importa de qué marca, qué modelo sea, no importa cuánto les haya costado, por aquí había uno de 8,000, no importa. ¿Por qué? Porque al final del día es mecánico. ¿Y qué va a pasar? Pues en algún momento se va a caer, se va a desalinear, se va a dañar. Entonces, después de esta tecnología tan chafa, aparecieron por ahí hace 10 años los SSD. Esta es la siguiente diapositiva. Las unidades de estado sólido. SSD, Solid State Drive, es un dispositivo de almacenamiento electrónico que usa memoria no volátil como flash o SD-RAM para almacenar. Hoy en día, lo nuevo para guardar son las unidades de estado sólido. Entonces, por ejemplo, Kingston también vende unidades de estado sólido. Las unidades de estado sólido tienen diferentes capacidades a los discos duros. De hecho, las capacidades ahorita son muy pequeñas todavía. Aquí tenemos, por ejemplo, el de 120 GB, 240, 480, 960 y 1.92 terabytes. Entonces, esto que tienen es básicamente la capacidad. Aquí dice la forma 2.5 es para que lo pongan en una laptop. M2 es como una memoria, entonces 2.5 es lo más común ahorita, que son las que se utilizan. Y entonces cuando ustedes van a trabajar, que eso es lo importante, repito, una unidad de estado sólido tiene la capacidad de guardar mucho más rápido, tiene la capacidad de guardar mucho más seguro, y además la parte interesante de esto es que sí, ustedes van a aumentar, por ejemplo, muchas cosas. Ustedes pueden ir a la página de Kingston, a la página de Adata, a la página de muchas otras empresas, y ver sus unidades de estado sólido. Entonces, las unidades de estado sólido tienen como característica que se conectan con SATA. Bueno, todas son SATA. Entonces, todas van, de hecho, todas son SATA 2, no hay SATA, todas son SATA 2 y SATA 3. Todas son ahorita nuevas SATA 3, entonces el detalle es la capacidad y la velocidad. ¿Por qué? Porque si ustedes compran, por ejemplo, aquí en la de Kingston, compra una de, no sé, 480 gigabytes. 480 gigabytes y SATA 3. Entonces, pues eso sería la capacidad y SATA 3 sería la velocidad de transferencia. En promedio, una computadora que tiene un disco duro normal, tarda en encender entre 30 y 35 segundos cargando el sistema operativo. Si está bien instalada, claro. Una computadora con una unidad de estado sólido tarda en encender entre 10 y 15 segundos. La mía, por ejemplo, tiene una unidad de estado sólido y lo que hace es que es muy pequeña, eso sí, es de 120 gigas, pero mi computadora se tarda en encender entre 10 y 15 segundos. Si vamos y checamos aquí, nos damos cuenta que el CPU se está ocupando, que la memoria se está ocupando, pero el disco no. ¿Por qué el disco duro no? Bueno, el disco duro no, porque la unidad de estado sólido se usa en todo momento y en realidad nunca se ve tan saturado. Fíjense bien, si alguien de repente abre esto y ve que su disco duro se está leyendo, quiere decir que hay un virus generalmente instalado en su compu que está tratando de buscar algo, o que el antivirus está explorando el disco duro o algo así. Entonces, aquí hay que recalcar, para terminar con esta lección, más adelante lo vamos a analizar todavía, el procesador, la memoria y el disco son las tres cosas súper básicas con las que vamos a trabajar. Vamos a ver una clase donde vamos a armar una computadora y yo les voy a explicar cómo es que funciona a grosso modo un arranque de una computadora. Y ahí se van a dar cuenta por qué estas tres cosas son súper importantes y por qué las mide el administrador de tareas. ¿Por qué las mide? Bueno, pues porque son muy, muy importantes. ¿Vale? Bueno, entonces recuerden, si van a comprar un disco duro, pues es checar su interfaz IDEO-SATA, su capacidad. Si van a comprar un disco de estado sólido, pues todos son SATA, ahí ya no hay que preguntar si es SATA, hay que preguntar si es SATA 2 o SATA 3 y su capacidad. Los precios de las unidades de estado sólidos, por ejemplo, estas son 3 veces más de lo de un disco duro.
O sea, si un disco duro, por ejemplo, vale 8000, bueno, no es que este es de 10 terabytes, vamos a buscar uno de 3 terabytes, por ejemplo. Este de 3 terabytes vale 2800, casi 3000 pesos, ¿no? Bueno, una unidad de estado sólido que tuviera 3 terabytes costaría como 12,000 pesos, aproximadamente. Entonces, ese es el detalle. Por eso es importante que lo analicemos porque depende mucho, repito, depende mucho de, pues bueno, cuánto le vamos a invertir, ¿vale? Bueno, también para qué lo vamos a usar. La siguiente clase ya terminamos de ver, porque ya no nos da tiempo, de ver las unidades ópticas y ver la evolución del mantenimiento para casi terminar con las partes básicas. Nos vemos la siguiente.